¿Qué tal, qué tal, señorita? Buenas tardes. Chico, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a empezar nuestra reunión. Hola, Antar. Antar, Julio, Shanira, ¿cómo estamos? Buenas noches. Buenas tardes, noches. Yermi, Lisbeth, Zaira. ¿Cómo están, chicos? ¿Qué tal? Buenas noches a todos. Vamos a empezar nuestra reunión. El día de hoy, un poquito de frío, se siente frío por acá ahora. Así que empezamos, ¿ya? Cualquier duda que tengan, me la hacen llegar, ¿ya? Listo, hoy ya estamos en la semana número 18. Estamos desarrollando el tema de emprendimiento e informalidad, ¿ya? Será un buen tema, pero al igual que la semana pasada, creo, sí. Este es un tema bastante social, ¿no? Bastante para conversar, para hablar. Es un tema que también viene en un examen de admisión, así que hay que estar atentos, cualquier cosa, listo. ¿Cómo está? Y entonces, no, ahorita estoy en provincia, estoy en Chiclayo, por eso que desde ahí estoy transmitiendo, ¿no? No estoy en Dubái, sí, pero, ¿sabes? De Dubái a Chiclayo, así que aquí estoy. Y bueno, pues ya mañana me voy a Lima, tengo que ir el viernes, así que ya mañana estoy de todas maneras el día de esto. Así que empezamos. Ya, entonces empezamos ahí. Ahí está el tema de economía informal. Muy bien, entonces empezamos. Siempre se ha pensado, pues, ¿no? De que si un país crece, entonces hay empleo y mejoran las condiciones. Está en la teoría, ¿no? Es parte de la teoría económica. El crecimiento económico empuja a una mejora en el empleo, tanto así que hemos dicho, ¿no? Que a mayor PBI se incrementa el empleo porque es una variable procíclica y es algo que se da, ¿no? Lo malo está que en nuestro país hay muchas condiciones que hacen que se rompan las teorías a veces económicas, ¿no? Porque, por ejemplo, el Perú creció y sin embargo el empleo no se incrementó. Lo que se incrementó fue, entre comillas, el empleo informal. Entonces, eso es algo que obviamente es una causa del porqué de la informalidad en nuestro país, ¿no? O sea, el PBI se incrementa y debe incrementarse pues el empleo, pero debería haberse incrementado el empleo formal, no el empleo informal. Mucha gente tenía que buscar, ¿no? Buscar nuevas formas de ingreso, pues ya que no hay trabajo, la población se incrementa, las necesidades son mayores, entonces, ¿qué queda? Buscar una forma de poder obtener un ingreso. Así que muchas personas optan por conseguir trabajo de alguna otra manera, ¿no? Creando, por ejemplo, sus formas de ingreso, ¿no? Sus propias empresas, muchas de ellas obviamente informales. Y así es como hablamos de este tema. Entonces, empezamos, ¿ya? Muy bien. Pues te decía, durante mucho tiempo se consideró que el crecimiento moderno, mira, de la economía absorbería el aumento de nuevos trabajadores, que cada año, que cada año se incorporan al sector laboral, ¿no? Sin embargo, no ocurrió. Listo. Una situación que no ocurrió y o por el contrario de aparición a la llamada economía informal, ¿no? Ahora, lógicamente que eso tiene una explicación, ¿no? Porque si el PBI aumenta, ¿por qué no aumentó el empleo, ¿no? También tiene una explicación. Y yo le decía que eso se debe principalmente a que en el caso de nosotros, el PBI se incrementa, es cierto, pero se incrementó debido ¿cómo se llama? El PBI se incrementó, es cierto, pero se incrementó debido a que en nuestro país, mm, como te digo, el PBI, o sea, la producción es netamente minera. Y la minería no requiere de mucha mano de obra. Ese es uno de los motivos importantes, ¿no? Otro también es los bajos salarios. Los bajos salarios que al final mucha gente considera no bueno trabajar 8 horas, 11 horas
10 horas por un salario mínimo, ¿no? Entonces mejor dice, hay que buscar una mejor fuente de ingreso. Entonces mucha gente se informaliza y a lo mejor ganan, yo creo que hasta pueden ganar más, ¿no? De lo que estarían trabajando formalmente en una empresa, ¿no? Este es un fenómeno de exclusión, como dice acá. Es un fenómeno de exclusión. Muy bien, ahora sí. Y de una parte de la masa laboral, ¿no? O sea, al final es una manera de exclusión del trabajador, ¿no? Que no consigue trabajo y busca una nueva forma. ¿Muy bien? Ya ves, o sea, a la larga dice aquí que fuerza a los trabajadores a inventar puestos de trabajo y empresas. Muy bien, esa es la voz. Muy bien, sin contar con suficiente capital inicial ni tecnologías adecuadas. Ya está. Entonces, eso es lo que se está generando acá, ¿no? O sea, nuevas formas de empleo por necesidad, principalmente eso. Y vamos a poner aquí. Muy bien, mira, mira. Y empezamos con el tema. Aquí llamamos economía informal. Economía informal es la suma de dos partes. Por un lado, las empresas informales y por otro lado, los trabajadores informales. Los dos suman esto que se llama economía informal, ¿ya? Entonces, profe, ¿qué forma la economía informal? Dos partes. Por un lado, ¿correcto? Las, los trabajadores y las unidades productivas. Cuando hablamos de los trabajadores, empleados informales, y cuando hablo, por ejemplo, de las empresas, sector informal, que lógicamente no cumplen con las regulaciones previstas por el Estado. En el sentido, por ejemplo, de que una empresa tiene que estar legalmente constituida, tiene que tener registro en la municipalidad, tiene que tener registro en la SUNA, tiene que tener registro en SUNAR, en fin, ¿no? Tiene que tener las licencias correspondientes y no las tiene. Y por otro lado, los trabajadores que tampoco cuentan con los derechos que como cualquier trabajador debe tener. Uno de ellos es el seguro social, ¿no? Porque imagínate tú que producto del trabajo un accidente ocurre, entonces ese trabajador debería ir a un centro médico, atenderse con el seguro que la empresa le brinda. ¿Por qué? Porque es su derecho. Pero sin embargo, en el Perú, pues hay un montón de trabajadores que se accidentan, quedan así a su suerte, ¿no? Porque no tienen seguro, no tienen seguro. Entonces, caballero, el Estado sabiendo esto, entonces por eso que se crean, por ejemplo, se crean los hospitales y los hospitales, mejor dicho, asumen esa responsabilidad y se crea el seguro integral de salud, porque muchas personas, no solamente trabajadores, personas, cualquiera que no cuenta con seguro, pues ante la necesidad termina pues en un hospital, ante la necesidad termina en un hospital, así es, ¿está bien? Entonces por eso, para distinguir. Aquí estamos hablando de una economía informal, pero hay que diferenciarla de lo que es una economía ilegal, ¿correcto? Ilegal, que tiene obviamente fines ilícitos. Entonces, por eso es que aquí, no puedo escribir porque no he traído mi lapicero, traigo todo y me olvido, traje mi tableta gráfica, todo, y me olvidé traer el lapicero. Les pido disculpas, chicos, pero de todas maneras. ¿Correcto? Bueno, estoy haciéndolo con mi dedo, pero bueno, no es lo mismo, pero nada. Entonces, aquí, listo. ¿Cuál es la diferencia? Eh, listo. Entonces acá vemos, por ejemplo, la informalidad. La informalidad, ¿ya? O, por ejemplo, ¿y cuál es la diferencia entre ser informal y ser ilegal? Lo lícito. Lo lícito. La diferencia está entre lo informal y lo ilegal, está en lo lícito. Lo informal es lícito y lo ilegal es ilícito. Entonces, esa es la diferencia entre ser formal y ser informal, ¿no?
Bien, entre ser formal y ser informal, la diferencia está en lo lícito. ¿Está bien? Listo. Seguimos bajando por acá. Eso es lo que te decía. Mira, ve. Acá tenemos la economía informal. Hace referencia. Vamos a ver aquí. Vamos a ver aquí. Después de tiempo, utilizo mi lacto. Mi lacto también está resentida. ¿Qué creen ustedes? Para aprenderla, después de una hora aprendió. Se actualizaba, se actualizaba, se actualizaba. Y no quería aprender, pues. Es que no la aprendo, creo que del año pasado. Y bueno, ahora sí ya está funcionando ya. Entonces vamos a poner aquí. La economía informal se divide en dos partes. Sector informal, cuando hablamos acá de que de las llamadas empresas. Muy bien. Y el empleo informal, que se refiere al trabajo en sí, ¿correcto? Que ocurre, trabajo que se da dentro del sector formal y dentro del sector informal. ¿Entendido? ¿Por qué? Porque hay trabajadores informales en el sector formal. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando, por ejemplo, de los, ¿cómo se llama esto? Estamos hablando de del empleo encubierto, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando del empleo encubierto. El empleado encubierto, por ejemplo, es una persona que no aparece en planilla, sin embargo, es parte de la empresa. ¿Y por qué lo ocultan? Lo ocultan porque no quieren pagar sus derechos laborales, ¿no? Ocurre eso también. Ocurre eso. Muy bien. Entonces, por ahí va la, estamos señalando. Muy bien. Entonces, seguimos bajando por aquí. Y por acá vemos lo que es el sector informal, ¿ya? Por acá vemos el llamado sector informal, llamada también informalidad productiva. Y un ratito, ya está, muy bien. Llamada informalidad productiva. O sea, estamos hablando de las empresas, ¿correcto? Informalidad productiva, muy bien. Está conformada por unidades productivas, o sea, empresas no constituidas en sociedades. O sea, no son sociedades, pero son personas, familias, que de pronto por la misma necesidad constituyen entre comillas una empresa. Pues es hogares que se convierten en unidades productivas y no están registrados. O sea, esa es la característica de esto, ¿no? No se encuentran registrados, muy bien, en la SUNAT, en la municipalidad, en la SUNAR, que es la Superintendencia Nacional de Registros Públicos, que no tiene nada. Muy bien. Para el caso de las unidades productivas del sector primario, no constituyen sociedades. Se considera que todos pertenecen al sector informal, ¿no? Muy bien. En el caso, por ejemplo, sector primario, casi todas, en todo caso, son, este, son informales. Y la característica de estas instituciones o de estas empresas, entre comillas, es que son muy dinámicas, muy cambiantes. Correcto, hoy día vende un producto, mañana se dedican a vender otro. Eso es lo que le da la informalidad, ¿no? En cambio, si tú tuvieras una empresa que tienes licencia para vender tal producto y termina vendiendo otro, automáticamente te van a sancionar, te van a hacer observaciones. Pero cuando eres informal, haces lo que quieres. Por eso que mucha gente prefiere informalizarse, ¿no? Porque no tiene ese problema ¿qué te digo? De estar sujeto a solamente a la venta de un producto. Por ejemplo, te apuesto que si ahorita vamos al mercado central, lo que hace 3, 4 días eran banderas, escarapelas, hoy día ya no hay nada de eso. ¿Entiendes? Ya no hay. ¿Por qué? Porque ya ahorita están vendiendo de todo. Ya la próxima feria
que se viene es la de octubre. Septiembre no hay nada. Agosto no hay nada, pues tampoco, ¿no? Septiembre no hay nada. Recién lo próximo que se viene, pues son las, ¿cómo se llama? El octubre, que es Halloween, ¿no? Muy bien. Pues te digo, son muy dinámicas, muy cambiantes, facilitando el movimiento hacia nuevos escenarios económicos. Ya ves, nuevos negocios, nuevos mercados. Sin embargo, generan problemas que incluyen bajos salarios, falta de protección legal. Muy bien, no proporcionan a sus trabajadores seguridad social y la falta de acceso al crédito. Muy bien. Eso es una de las características de estas empresas, ¿no? Falta de acceso al crédito. Muy bien. Entonces, según el... A ver, un ratito. Y, tiene como característica, por ejemplo, dentro de las características que tienen esto, es que, por ejemplo, tienen no más de, no más de 5 trabajadores. Es el promedio, ¿no? O sea, algunos de ustedes podrían decirme, profesor, pero mi papá tiene una microempresa, es una EIRL, y él trabaja solito, no es informal. No, 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 es lo que generalmente ocurre, ¿no? No más de 5 trabajadores, correcto, no cuenta con licencias, no cuenta con licencias, permisos para poder realizar esa labor, y no hay plena información, ¿no? Muchas veces no hay información de lo que hace. O sea, no hay una plena información. Y si hay una información, es una información no completa, ¿no? Por ejemplo, lo que te decía, aparecen con un nombre y terminan haciendo otra cosa, ¿no? Y terminan, por ejemplo, en una farmacia no se pueden vender, vamos a poner adornos, ¿no? Que sí ocurre cuando es una botica. Entonces, hay que diferenciar entre lo que es una botica, una farmacia, ¿no? En un restaurante se vende comida, pero no se vende trago, ¿no? Que un restaurante es para comer. Ahora, si quiere vender trago, o sea, cervezas, todas esas cosas, ya tendría que ser un restobar, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Eso es también parte de la falta de información que no tiene una empresa informal, ¿no? Ahora, por el otro lado, también encontramos acá rápidamente lo que es el empleo, mira, el empleo, muy bien, informal. Acá tenemos el empleo informal, llamada también informalidad laboral, ¿correcto? Informalidad laboral, perfecto. Y de nuevo, lo mismo, ¿no? Son grupos de trabajadores que no están sometidos a regulaciones laborales. O sea, no tienen vacaciones, ETS, gratificaciones, no tienen nada de eso, ¿no? Muy bien. ¿Y quiénes están incluidos aquí? Aquí podemos mencionar, por ejemplo, mira, aquí encontramos, por ejemplo, aquellos que son aquellos empleos que no cuentan con los beneficios estipulados por ley, como el acceso a la seguridad social pagada por el empleador, en fin. Son empleos informales. ¿Quiénes son empleos informales? El patrono y cuenta propia del sector informal. Ya. ¿A qué me refiero? Me refiero a esa persona que es el patrón y trabaja por su propia cuenta. O sea, a la larga él es dueño y trabajador del mismo negocio. Esa señora que vende huevitos, ahí está a tu izquierda, esa señora que vende huevitos, por ejemplo, es la dueña. Ella decide si trabaja o no trabaja, ¿no? Ella es la trabajadora y la dueña a la vez de su propio negocio. Entonces, ese es un empleo informal, ¿no?
es patrón y cuenta propia. Asalariado sin seguridad social. También es un asalariado, tiene su sueldo, pero sin seguro social, ¿no? Sin seguro social, no tiene seguro social. Muy bien. Y por acá dice, trabajadores familiares no remunerados. Muy bien. Ahí tenemos trabajadores familiares que no remunerados. Muy bien. ¿A qué se refiere eso con trabajadores familiares no remunerados? Muy bien, tanto formal como informal. Entonces, aquí se refiere, por ejemplo, a personas que trabajan, que son, a lo mejor trabajas para el negocio de papá, de mamá y no te pagan. Eso también es un empleo informal, ¿entiendes? Ya tu papá te dice que, bueno, es parte de la familia, ¿no? Tienes que apoyar en la casa, tienes que apoyar ahí en el trabajo, ¿no? Listo, entonces muchas veces no es que muchas veces no te pagan, eso es, ¿ya? Muy bien. Entonces, ese es el empleo informal, ¿te das cuenta? O sea, ahí el sector informal hace referencia a las empresas, ¿correcto? Empresas informales y el empleo informal hace referencia a los trabajadores que no cuentan con todos sus derechos y todo. Ahora, este empleo informal, como te dije hace un momento, se da tanto en el sector formal como en el sector informal, ¿ya? O sea, el empleo informal se da tanto en el sector informal como en el sector formal, ¿bien? En el sector formal y en el sector informal. En el sector formal estamos hablando de empresas legalmente constituidas y en el sector informal hablo de empresas, entre comillas, obviamente que no están constituidas como tal. ¿Está bien? Entonces, ese es el empleo informal. ¿Ves? Mira, aquí dice, el empleador es una empresa no constituida en sociedad. Muy bien. O una persona miembro de un hogar. El lugar de trabajo de las actividades informales, en fin. Listo. El empleo informal comprende a los que se generan en empresas del sector formal y empresas del sector informal. Muy bien. O en hogares durante el periodo de referencia determinado, ¿no? Muy bien. La informalidad en el Perú es alta, mira. Estuvo bajando hasta el 2017, 2016, estuvo bajando. Y de ahí se volvió a incrementarse con la pandemia. Ahorita hasta la informalidad está oscilando el 75%. Por ahí está. Pero mira, en el 2007 era el 80%, ¿eh? O sea, de 100 personas, 80 son informales. Increíble, ¿no? O sea, ¿cuántos son formales? Muy pocos, muy pocos. Pero de ahí se redujo 79, 77 y así, ¿no? Hasta el 2019, porque el 2020 se volvió a incrementar y se ha mantenido ahí. Estamos en 75, 76% promedio de informalidad. Entonces, eso, ¿no? Estuvo alto, bajó y de ahí con la pandemia se volvió a incrementar. Y el gobierno actual, muy poco o nada, ha hecho para reducirlo. Más bien, lo que ha generado es un incremento de la pobreza. Ya estamos ya en 29,8% de pobreza. O sea, en realidad no se ha hecho nada para cambiar esto más bien. Ujú. Es 25% sosteniendo el país, claro, pero no te olvides que la informalidad también sostiene el país. ¿Por qué? Porque gracias a esa informalidad, esos señores tienen un ingreso y mantienen a su familia. Muchos aquí podrían tener papás informales, con un negocio de ambulante, pero gracias a ese trabajo estamos aquí, ¿no? ¿Entiendes? Entonces, es así, es parte de lo que la gente realiza, ¿no? Es parte de lo que la gente realiza. Por eso es que es bien difícil poder, ¿qué te digo? Decir está mal, es criticar, no se puede.
No se puede. ¿Por qué? Porque son familias detrás de esto. ¿Entiendes? No se puede. O sea, es bien difícil, ¿eh? Es bien difícil. Yo me acuerdo durante los años 2000, los primeros años 2000, 90, 2000. Entonces, había mucho ambulante, demasiado ambulante. Y era difícil poder acabar con ellos, hasta ahorita, ¿no? Sino que en esa época, ¿por qué hago referencia a esa época? Porque de pronto, por ejemplo, lo que era Mesa Redonda, donde era Mesa Redonda, donde es Mesa Redonda hoy día, los ambulantes no son como los de hoy día que ponen su negocio y en la noche agarran, o en la tarde agarran sus cosas y se van, ¿no? No es como hoy día. En esa época era diferente. El ambulante, entre comillas, ya tenía su puesto de ladrillo con cemento en mesa redonda y sus puertas de fierro con su candado, cosa que se iban y mañana regresaban, abrían su negocio y seguían vendiendo ahí. O sea, ya no eran ambulantes, sino ya habían invadido ya la calle, pero eran informales, pero ya habían invadido la calle, ¿ya? Entonces, obviamente, el alcalde de aquel entonces, el señor Andrade, les pidió que se retiraran, ¿no? Ellos dijeron, no nos sacan de acá, no nos van a sacar, no nos van a sacar, hasta que un día lo sacaron. En la madrugada entró la Caterpillar y arrasó con todo lo que encontró. Entonces, por eso es que ya hoy día, obviamente, a esta hora ya la gente está recogiendo, me imagino, ¿no? Aunque todavía es temprano, está lleno de ambulantes todavía, pero ya más tarde ya la gente se recoge, ya queda todo un basural, viene el camión de la basura, se limpieza, lo deja limpio y mañana sigue lo mismo, ¿no? Pero en esa época ya se habían instalado ahí. Ahora, pobre gente, ¿no? Porque en realidad muchos de ellos mantienen a su familia con eso. Ahí viene el dilema, ¿no? Lo sacamos y esas familias, ¿cómo quedan? Si lo vemos a nivel, por ejemplo, mira, si lo vemos por aquí a nivel mira aquí, por ejemplo, por género, ¿quiénes son más informales? ¿Varones o mujeres? Las mujeres son más informales que los varones, ¿te das cuenta? Las mujeres son más informales que los varones, salvo en Argentina. Mira, en Argentina está un caso curioso, ¿no? Pero en el Perú, por ejemplo, en el Perú, en Bolivia, o generalmente en varios, mira, en la República Dominicana tampoco, ¿no? Pero generalmente en el Perú sí se observa que las mujeres son más informales que los varones, ¿entiendes? Como que la mujer asume, ¿no? Entonces, muchas veces se echa, como se dice, al hombro a la familia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sacrifica muchas mujeres sacrifican su desarrollo personal, profesional, para cuidar a los hijos. Entonces, eso ocurre en nuestro país, eso ocurre en nuestro país. Por eso que generalmente en el caso de Perú, por ejemplo, la informalidad es mayor en ellas que en ellos, ¿correcto? Entonces, ahí no date cuenta. Pero nos gana en informalidad Bolivia. Mira, fíjate en los cuadros, ¿correcto? Listo, ahí está Ecuador, Paraguay, está República Dominicana, Argentina, Costa Rica, Brasil y Chile. Chile está, de los países que estamos mencionando, Chile estaría ocupando pues el país menos informal, ¿no? Y eso que falta Uruguay, que está por ahí con Chile. Pero más o menos, fíjate, la informalidad que existe, ¿no? Ahora, por otro lado, también hay que ver, por ejemplo, la informalidad, pero acá, por aspectos diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el primer de acá, en la parte de la izquierda de la pantalla, ahí está, este es al 2022. Muy bien, al 2022 podemos ver aquí, por ejemplo, quiénes son más informales. Obviamente las mujeres, comparado con los varones, un margen de 7%, un margen de 7% promedio, 6% y tanto, muy bien. Pero mira ese margen, esa diferencia que hay, ¿ah? ¿Correcto? Bien,
Hay un margen de diferencia. Muy bien. Y por acá vemos aquí en el caso, por ejemplo, de la edad. En el caso de la edad, por ejemplo, las personas que son de 14 a 24 años tienen el 85% son informales. ¿Ya? Mira, de 14 a 24 años, el 85% son informales. O sea, podemos decir que hay una mayor informalidad ahí, ¿no? Y de ahí ya viene, mira, aquí, o sea, los menores de 25 años son más informales por la falta de experiencia laboral. Entonces las empresas no te quieren pagar tus derechos laborales porque consideran que no tienes experiencia laboral. Entonces prefieren no contratarte, ¿no? No contratarte. Entonces eso es lo que se observa ahí. Prefieren no contratar. Entonces personas que van entre los 24 hasta los 45 años. Perdón, 14 a 24 años. Y de ahí ya, cuando ya eres una persona de 25 hasta 44 años, ya la informalidad se reduce. Pues ni tanto, porque estamos en 66,6. Y de ahí nuevamente se vuelve a ser informal a partir de los 45. Se crece la informalidad. ¿Por qué? Porque ya cuando tú eres una persona mayor, ya no te dan trabajo. Ahora, ¿por qué? Por la edad. ¿Entiendes? Y ahora el problema es, no, ya está viejo. Entonces, esa persona ya no tiene trabajo y obviamente opta también por la informalidad. Entonces, profe, ¿quiénes son más informales? Los menores de 24 y los mayores de 45. Increíble, ¿no? Pero esos son datos reales, ¿eh? Fuente el INEI, fuente el INEI. Muy bien. Y de ahí viene, por ejemplo, con respecto a nivel educativo y la informalidad, se puede observar que hay una relación inversa. Hay una relación inversa entre ser informal, entre el nivel de educación y la informalidad. Cuanto menos educación tienes, es más posibilidad de ser informal. Por ejemplo, mira acá, los jóvenes que tienen hasta primaria nada más, porque hay personas que por X motivo no pudieron estudiar, se quedaron con primero, segundo, tercero, cuarto, quinto o sexto de primaria y ahí quedaron. Entonces, esos señores, esas personas, miren su nivel de informalidad. El 91,3% de hecho que son informales. ¿Entiendes? O sea, ¿qué trabajo van a conseguir si no tienen un nivel de educación? Ahora, los que tienen secundaria baja a 80. O sea, ya por lo menos tienen quinto de secundaria, tercero, cuarto, quinto de secundaria. Ahora, si tienen un nivel superior no universitario, 56,7. Y si tienen acá un nivel superior universitario, 43,8. Tampoco es tan bajo, ¿no? Son 43,8. O sea, muchas personas siendo universitarios, de ser universitario o tener una educación universitaria, no asegura ser formal, ¿no? No te asegura que vas a ser formal. Claro que sí. Entonces, por eso. Muy bien. Entonces, ahí encontramos esto. ¿Todo bien, chicos? ¿Alguna consulta, alguna pregunta, alguna observación, algún aporte? Todo bien, ¿no? Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, chicos. Ya, entonces estamos bien. Entonces por aquí, muy bien. Seguimos acá. ¿Qué causa la informalidad, no? ¿Qué causa la informalidad? ¿A qué se debe la informalidad? Bueno, como habíamos dicho, acá principalmente el insuficiente crecimiento. Tal como empezamos, ¿no? Se pensó que el crecimiento de las economías, la economía se modernizaba, íbamos a estar mejor, y no resultó, no ocurrió. ¿Sí? Insuficiente crecimiento en relación a las necesidades de la fuerza laboral. ¿Muy bien? Esta es una característica de los países en vía de desarrollo.
al transitar hacia la modernidad. Muy bien. El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber, dice acá, bien, el crecimiento de la mano de obra. O sea, al final, eh, el país creció, pero no pudo absorber a todas aquellas personas que salen por primera vez o que están buscando empleo. Eso ocurrió. Eso ocurrió. Muy bien, un ratito. Mm, ujú, un ratito. Ajá. A ver, sí, un ratito, un ratito, un ratito. Un ratito. Ya. Entonces, aquí tenemos. Muy bien, a ver qué dice. Ya. Entonces, insuficiente crecimiento. Muy bien. Entonces se esperó, como te decía, se esperó que si el Perú crecía, pues entonces iba a absorber a toda esa gente, ¿no? Pero sin embargo no ocurrió. Esto es una característica de los países en vía de desarrollo, al transitar hacia la modernidad, ¿no? El sector moderno de la economía capitalista no puede absorber el crecimiento de la mano de obra generada en el mercado de trabajo, que no tiene otra salida que el autoempleo. Claro, las empresas no logran contratar a los trabajadores. Entonces, ¿qué le queda a la persona? Conseguirse una chamba, lo que haya, ¿no? Eso es lo que se hace. Muy bien, listo. Por otro lado, acá vemos la rigidez normativa. Por otro lado, acá vemos que la rigidez normativa. Muy bien, correcto. Yo creo que debería ser este el primer motivo acá. ¿Mm? Por ejemplo, mira, de acuerdo con el informe de competitividad global del Foro Económico Mundial, la rigidez laboral es la segunda barrera más alta para poder hacer negocios en el Perú. ¿Y por qué te digo que considero que debe ser una de las primeras? Porque eh, en el Perú las leyes laborales son bien rígidas con respecto al trabajador. O sea, mejor dicho, muchos beneficios y las empresas no quieren pagar, ¿eh? No quieren pagar. Pero, profe, es un derecho ganado, claro. Pero es cuestión también dónde estás tú. Si tú fueras empresario, pensarías como empresario. Pero como somos obreros, pensamos como obreros, pues, ¿no? Entonces, imagínate tener que pagarle al trabajador 12 meses de sueldo, incluyendo sus vacaciones. Entonces, profe, solamente trabajó 11, pero hay que pagarle 12. ¿Por qué? Porque es un sueldo de vacaciones. Es su derecho, obvio. Tienes que pagarle dos gratificaciones, que equivale a un sueldo completo, en el mes de julio y en el mes de diciembre. Es su derecho. Aparte de eso, si la empresa depende del tamaño de la empresa, hay que pagar el CTS, la compensación por tiempo de servicios, que es un sueldo por año. Es su derecho. Aparte de eso, también hay que pagar asignación familiar para los que tienen hijos menores de edad, que equivale al 10% del salario mínimo legal. Aparte de eso, el empresario tiene que pagar salud, el seguro, porque eso no lo paga el trabajador, eso lo paga la empresa. El trabajador paga AFP, pero lo que el empresario, o sea, la empresa paga salud y es el 9% del total que ganas tú. Aparte de eso,
En el caso, por ejemplo, de las señoras, salen embarazadas, piden licencia, y si no me equivoco son 98 días de licencia que tienen. Entonces, eso tú me puedes decir, profesor, pero la empresa no paga eso, solo paga el seguro. Excelente, sí es cierto. Pero, por ejemplo, y ese puesto queda vacante, porque en ese puesto donde esa señora trabaja, ¿quién lo asume? Pero mueve el personal, pero siempre va a haber un puesto vacante, ¿entiendes? Entonces no me conviene. Al empresario no le conviene esas cosas. Claro, si eres un obrero, dices, chévere, ¿no? Tener todos esos derechos, acá está bien, pero también ponte a pensar si tú fueras el empresario, ¿no? Correcto. Entonces, al empresario no le conviene. Por eso es que al final dice tanta vaina, así no más. Lo informaliza, pues, lo informaliza. Entonces, por eso. Una vez vino una pregunta en San Marcos con respecto a lo que estamos hablando, ¿no? Y con respecto a qué se podía hacer para lograr mejorar en ese aspecto, ¿no? Y viendo las alternativas, tuvimos que marcar una respuesta, ¿no? Y la respuesta que salía más coherente era llegar a un acuerdo, especie de una negociación con el trabajador, ¿no? Esa era la respuesta más adecuada, ¿no? O sea, llegar a un acuerdo con el trabajador. Entonces, ¿sabes qué? No te voy a pagar, por ejemplo, ¿no? Yo imagino que por ahí iba porque la respuesta era negociar de manera individual, ¿no? O sea, cada empleador tenía que negociar con su trabajador de manera individual, ¿no? Ya supongamos que ellos le digan tal, ¿sabes qué? No te voy a pagar tus dos gratificaciones, te voy a pagar una, con respecto al seguro, te voy a pagar la mitad, la otra mitad la pagas tú, ¿qué te parece? Ya, listo. Ya supongamos que acepte, ya supongamos que acepte, ya muy bien. ¿Qué va a ocurrir mañana? Mañana yo lo voy a ver lo voy a ver formando su denuncia ante el SUNAFIL, me va a denunciar, ¿correcto? Bien. Entonces no me conviene, pues, ¿no? Porque lo primero que me van a denunciar voy a perder. ¿Por qué? Porque los derechos son irrenunciables. Entonces, es negociar también, es el teorema de Coase. Claro, sí, pero acá no funciona, pues, porque en temas laborales no va a funcionar el teorema de Coase, ¿me entiendes? Mañana yo lo veo denunciándome y voy a perder, ¿por qué? Porque me van a tildar de abusivo, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué hago? Mejor no te formalizo, pues, ¿te das cuenta? Entonces, esa era la respuesta a una pregunta de San Marcos, pero como te digo, difícil, ¿por qué? Porque hoy día, no querer pagar los derechos laborales es bravo, pues. Entonces, muchas empresas optan mejor este, vamos a poner así, muchas empresas optan por informalizar mejor a sus trabajadores, ¿no? Al margen, ya está bien, así no más, y listo. Entonces, por eso. Muy bien, listo, así invertito. Entonces, esa es la segunda causa de esa informalidad, ¿no? Que se considera como una causa de la informalidad. Seguimos acá. Vamos por aquí. Y la otra causa de la informalidad también sería, mira, acá. Dice, cuando los costos de cubrirse en el marco legal y normativo de un país son superiores a los beneficios. Altos costos. Altos costos. O sea, en realidad ser formal es caro, pues pagar impuestos, pagar esto, pagar lo otro. Entonces, es caro. Entonces, si voy a gastar más de lo que voy a ganar, mejor me informalizo. Entonces muchos optan por la informalidad bajo lo que te estoy señalando. Muy bien. Entonces, esto también es causa de la informalidad. Entonces, la primera causa de la informalidad es que el crecimiento de la economía no logra absorber a la oferta laboral disponible. Dos, la rigidez normativa y tres, los altos costos de la formalización. ¿Por qué? Porque mira, acá se puede ver los costos de la formalidad. Ser formal implica pues pagar todo lo que corresponde, ¿no?
Tiene sus pros, tiene sus ventajas. Ahorita vamos a hablar de las ventajas, ¿no? Porque no todo es malo. Largos y complejos costos de inscripción y registro. Mantenerse en estos registros. Porque hay que sacar licencia al año. Aparte de eso, hay que pagar los impuestos, cumplir con los beneficios sociales a tus trabajadores, hay que manejar un ambiente, que te digo, un manejo ambiental y salud, ¿no? También, porque no puedes generar contaminación. Te van a sancionar, te van a multar, ¿por qué? Por contaminar. Ese es dentro de la formalidad, ¿no? Ese es dentro de la formalidad. Profe, y al informal, ¿quién lo sanciona? Por eso. El informal, mucha gente se vuelve informal porque parece, y hay hasta ilegalidad. En nuestro país es bien curioso. Si tú eres formal, estás limitado. Si eres informal, haz lo que quieres, ¿no? Por eso que en el Perú mucha informalidad existe, demasiado. ¿Has visto tú en Lima? Hay carros que ni siquiera deberían funcionar, ni siquiera deberían estar circulando. Llevan pasajeros, ese chofer no tiene ni brevete, ese carro está que se está destartalando ya. Y sigue funcionando. ¿Mm? ¿Y por qué? Obviamente detrás de eso debe haber coima, pues, no queda otra. Ahí hay coima, de hecho. Muy bien acá. Dice, ya, ¿cuáles son los beneficios de ser formal? Muy bien, ¿cuáles son los beneficios de ser formal? Bueno, dentro de los beneficios de la formalidad tenemos, mira, respaldo en los procesos judiciales y protección policial. Claro, o sea, si hay un problema, que se va a apoyar. Va a haber un respaldo judicial, ¿no? Se supone que tú estás amparado por normas y tu actuar se respalda en normas. Entonces está bien. Ese por otro lado, mira, protección policial, dice ahí. Claro, imagínate tú, se roban en tu empresa, vas a denunciar el hecho. ¿Qué vas a denunciar? Te van a preguntar qué le han robado. Me han robado máquinas de mi empresa. Ah, muy bien. ¿En cuánto está valorizado? Tanto. Nombre de la empresa, número de RUC. Ah, no vas a saber qué decir. Por eso que al final muchas empresas informales que sufren algún robo se quedan calladitas. ¿Por qué? Porque no cuentan con esto, pues, no tiene un beneficio ahí. Mira, además, acceso al crédito. Ya cuando tú estás legalmente constituida, tienes acceso al crédito. Y la garantía de que vas a pagar en la misma empresa, pues, por eso, acceso al crédito. Muy bien, expansión de mercados internacionales. Mira, expansión de los mercados internacionales, aquí también. Correcto, puedes expandir tus ventas al extranjero. Si eres informal, no podrías vender tus productos en el exterior, porque no podrías ni siquiera sacarlas en aduanas. Los productos que salen por aduanas son de empresas formales. Ahora, lógicamente, profe, ¿está que no podría exportar? No, podría vender tu producto de contrabando. Eso sí, ya tú sé que bajo la forma de contrabando es otra cosa, ¿no? Comprar y vender en contrabando es diferente. Pero si eres formal y quieres que tus productos salgan al mercado internacional, obviamente tienes que tener todos los registros correspondientes. Otra cosa que es importante es que cuando tú eres formal, evitas el pago de multas y sobornos, porque parece mentira, cuando eres informal, el inspector municipal tiene un olfato para encontrarte y al toque va a venir, ¿eh? Licencia de funcionamiento, no tiene. Ya, por favor, cierre el local porque está prohibido que esto que lo otro. Te metes susto y si no conoces, al final terminas, bueno, de todas maneras le vas a tener que pagar. Ujú. ¿Te das cuenta? Entonces, en cambio, si eres formal, no va a poder. Licencia, acá está. Extintor, acá está. Tal cosa, todo está muy bien. Sí, que falta esto. No, no estamos, la ley indica esto y estoy cumpliendo con la ley. Sí, pero que esto es lo otro. Ya está bien, lo voy a denunciar por abuso de autoridad. Y ya que se queda calladito el pata, pues, ¿no? Por lo menos no va a poder cobrarte ese soborno, esa coima que te está pidiendo.
Los beneficios se reducen cuando los servicios públicos no son de gran calidad. Eso sí. Bueno, el beneficio se va a reducir en ese caso cuando los servicios públicos, lo que brinda el Estado, no son de buena calidad, ¿no? Bueno, aquí. Esto está relacionado con ese punto. Dice acá, informalidad y eficiencia económica. Te cuento, la informalidad no genera eficiencia. La informalidad genera ineficiencia, más bien, ¿ya? La informalidad genera ineficiencia económica por las siguientes razones. Muy bien, muy bien. Utiliza y congestiona infraestructura, ¿ya? Y servicios públicos. Por ejemplo, el informal hace uso y congestiona los servicios, los bienes públicos. Un bien público es la vereda. El informal viene, ocupa la vereda, no te deja transitar libremente. Eso, a eso hace referencia. ¿Entiendes? Muy bien, entonces, genera ineficiencia, ¿no? Vuelvo a insistir, ¿no? Las calles son bienes públicos y de pronto el informal termina ocupando la calle. Eso, ¿no? Termina ocupando la calle, por eso. De eso ustedes son testigos siempre, ¿no? Ahí donde aparece inclusive eh, ¿cómo se llama? El parásito social. ¿Te acuerdas cuando viene en el examen de San Marcos? Vino ¿cómo se llama este? El polizón. ¿Te acuerdas del polizón? Que hace uso de los bienes públicos y obviamente no paga nada, ¿no? No paga nada. Entonces, de eso. También aquí hablamos, por ejemplo, chicos, de que generan externalidades negativas. La contaminación que se genera. ¿Has visto todos esos ambulantes? Ensucian las calles, utilizan las calles ahí para botar su basura. Esa señora que vende este jugo de naranja, toda la cáscara la botan ahí y algunos limpian, generalmente lo dejan tirado ahí, ¿entiendes? Entonces, eso genera externalidades negativas. Muy bien. Sin pagar ahí sus tributos, no pagan nada, pero sí generan, pues obviamente, trabajo para la municipalidad, ¿no? Porque el camión viene recogiendo eso y sin recibir nada a cambio. Entonces, por ahí. Otra dice, desincentivos para invertir en capital físico. Eso también, mira, desincentivos para invertir en capital físico. El ambulante no está motivado a invertir, no va a invertir. No va a haber una innovación ahí tecnológica, no va a cambiar lo que tiene. O sea, no está motivado. ¿Por qué? Porque obviamente ahí hay que cambiarle el chip a esa gente, ¿no? Considerar que debería formalizarse, porque de esa manera puede ampliar su mercado. Ellos no, están ceñidos, están cerrados en que quieren reducir costos, que no les es conveniente, ¿no? Algo también tienen razón, ¿no? Pero preferible ser formal, de verdad. La informalidad y la tributación. Ahí sí encontramos obviamente una relación inversa. A más informalidad, menos tributos capta el Estado peruano, ¿no? Porque la gente obviamente no paga sus impuestos. Entonces la informalidad y la tributación están en relación inversa. A más informalidad, menos tributos, menos tributación por parte de las personas. Bien. Mira, esto dice, no permite un incremento de la presión tributaria. ¿Te acuerdas que era la presión tributaria? Porcentaje del PBI que el Estado cobra por tributos. Muy bien, entonces, esto no pagan impuestos, pues, ¿no? Disminuyendo los recursos disponibles y distorsionando los efectos de la tributación sobre la equidad distributiva. Disminuir la desigualdad. Es que como no pagan tributos, no se distribuye ese dinero que se podría captar entre las personas más necesitadas, ¿no? Y así.
Y otro por acá. Mira, aquí. ¿Correcto? Entonces, ¿cuáles son las causas de la informalidad? Entre las causas que podemos observar aquí, aquí mira, potencia, actividad de subsistencia. O sea, las personas cuando son, ¿qué te digo?, informales, generalmente, eso porque lo que estamos señalando es de manera muy general. Estamos pensando que el informal gana poco, pero no de todo es cierto, depende de qué labor realice. ¿Entiendes? Hay informales que están muy bien remunerados, o sea, caramba, obtienen buenos ingresos. Yo siempre les cuento a los chicos, les digo, hace años, ya no lo veo al señor, pero por ejemplo en Lima había un señor que vendía ceviche y arroz con mariscos. ¿Y qué tal demanda que tenía el señor, ¿no? Caramba, los carros se paraban a comer, la gente comía en la calle, y la gente comía en la vereda, sentados en la vereda, la gente comía. Siempre estaba lleno. Y ese señor preparaba ceviche, arroz con mariscos. El plato oscilaba entre 15 y 20 soles. Yo le digo a los chicos, si vendía 100 platos, yo creo que es poco. Ya, pero vamos a ponerle 100 platos. Y vamos a ponerle a 15 soles, no lo estoy poniendo a 20. Aparte de la chicha morada, que era un vaso un sol. Entonces, un vaso un sol, 2 soles, no de acuerdo. Ya, la cosa está en que estamos poniendo 100 platos a 15 soles. Estoy trabajando con lo mínimo, ¿eh? Ya, son 100 platos a 15 soles. ¿Cuánto salió? 1.500. De esos 1.500, quítale la mitad, que es lo que es costo. En costo, 1.500. Perdón, 750. Y el resto ya es beneficio. ¿Entiendes? Entonces, decir que realiza actividades de subsistencia, bueno, algunos, ¿no? La señora que vende huevitos de codorniz, tal vez, ¿no? O un señor que está vendiendo caramelitos, tal vez, ¿no? Pero no todos. Hay gente que tiene mucha habilidad para este tipo de negocio y le va súper bien. Mejor que ser profesional, mejor que, caramba, tener un empleo, una empresa de 8 horas. De esos hay un montón. Así que decir, esta es la teoría, ¿no? Esta es la teoría. Dentro de esa teoría, caramba, hay excepciones. Hay excepciones. Y a veces arrastra a una menor productividad global. Una menor productividad global. Bueno, o sea, no aumenta la producción. De manera global, no se aumenta la producción. Frena el progreso económico. Se va a frenar el progreso económico, ¿ya? Muy bien, va a frenar el progreso económico, ofrece condiciones laborales de mala calidad. Claro, porque a sus trabajadores no está asegurado, no tienen CTS, no tienen gratificación, no tienen vacaciones, no tienen nada, pues. Eso es lo que ofrece, pues, un informal. Y eso también favorece la transmisión intergeneracional de la pobreza. También es parte de la teoría, ¿no? Porque si el padre, si la madre son ambulantes, la teoría es que también los familiares, los hijos también lo van a hacer. No siempre, pero es en teoría, voy a insistir, ¿no? Yo conozco personas, caramba, que empezaron de ambulantes y hoy día tienen unos grandes negocios, ¿no? Correcto. Así que, inclusive, esa señora, la dueña del barrunto, de ese restaurante que está en La Victoria, esa señora fue ambulante. Yo diría que es. Ya te das cuenta, es una visión empresarial, ¿no? O sea, claro que puede ser el inicio de un negocio, claro que también tú me vas a decir, profesor, pero no todos han hecho eso, pero tampoco no todos lo que dice las 5, ¿no? Ya papá, padres ambulantes, hijos ambulantes. No es cierto, pues, pero ese es el general, ¿no? Es la manera general de enfocar el tema, ¿no? Cuando en realidad en todo encontramos excepciones. Genere deberes y derechos diferenciados. Bueno, eso también, ¿por qué? Porque
como te digo, el ambulante muchas veces, o el informal, como no paga impuestos, correcto, ahí nomás ya vemos un deber diferenciado, ¿no? A diferencia de aquel que paga, aquel que no paga, obviamente ahí ya vemos una diferencia, ¿no? Ya vemos ahí una diferencia entre aquel que paga y aquel que no va a pagar. Muy bien, después dice acá, reduce la capacidad de inversión del Estado. El Estado va a invertir menos. Eso es, reduce la capacidad de inversión. Altos niveles de competencia desleal. Eso sí, y tú has sido testigo también, ¿no? Por ejemplo, el caso de en Gamarra, ¿no? En Gamarra, el informal, caramba, te quita el cliente, ¿no? De tu puerta, ¿no? Esos jaladores, por ejemplo, esos jaladores son la muerte, de que de tu puerta se lo llevan. Y obviamente pues la gente se incomoda y está en todo su derecho de hacerlo, ¿no? Por más que se busca evitar eso, no, todos los días. Te conté que fui a Gamarra, crucé por ahí, porque me iba a almorzar con mis primos, con mis amigos, me iba al Barrunto, me iba a ir a comer ahí, y, y pasé por ahí, justo, pucha, que no ha cambiado en nada, sigue igualito, la informalidad, pero de ahí unos negocios bastante grandes habían, interesante. Incide negativamente en el desarrollo humano. Bueno, educación, salud, incide negativamente. Muy bien. Entonces, aquí nosotros vemos las consecuencias de la informalidad, ¿no? Pero también hay que entender que esa gente necesita, pues, mantener a su familia. Entonces, tienen que emprender un negocio. Muchos de ellos de manera formal y otros de manera informal. Por eso es que aquí también vemos este tema que está relacionado con esto, ¿no? El emprendimiento. ¿Qué hemos dicho del emprendimiento? O bueno, ¿qué hemos escuchado hablar del emprendimiento, ¿no? Siempre decimos, no, peruano nunca se muere de hambre, ¿no? Y es cierto, ¿no? El peruano es muy hábil para los negocios, es muy hábil para poner un negocio, es muy, muy astuto, en lo bueno y en lo malo, ¿no? Porque también el negocio que vende no necesariamente tiene que ser bueno, ¿no? Pero el peruano es muy, muy habilidoso para el negocio, ¿no? Entonces, pero la misma necesidad, pues, es la misma necesidad. Y peor que hay un menor control por parte del Estado. Yo la vez pasada, creo, no sé si te conté, me subo a un taxi y el taxista era un venezolano. Y me dice, yo estoy muy agradecido del Perú, porque yo he hecho en el Perú cosas que en mi país no hubiera podido hacer. Yo acá tengo un taller mecánico, tengo dos carros, alquilo uno manejo, me va muy bien, me dice, y yo llevo 2 años en el Perú. ¿Entiendes? Entonces yo decía, caramba, tiene dos carros, yo no tengo ninguno. ¿Entiendes? Y él tiene dos carros y encima tiene un taller mecánico. Y genero empleo todavía. ¿Te das cuenta? O sea, la misma necesidad te hace iniciar un negocio. Él viene y me dice, yo vine acá solo, después te jalaba a mi familia, ya está. Entonces, ujú. Entonces ahí nomás date cuenta, son gente que viene, caramba, y la lucha, pues, ¿no? Tal vez nosotros no lo hacemos aquí, porque obviamente, pues, ahorita termina mi clase, te paras, tu mami y tu papá te están te preparando tu comida, te calientan tu comida y no tienes necesidad, pues, ¿entiendes? Pero si estuvieras solito en otro país, ¿entiendes? Si estuvieras solito en otro país y sabiendo que te paras de escuchar una clase, tienes que preparar tu propia comida y lo peor, que no hay que comer porque solamente hay un pancito y café o un té. Entonces, caballero, tengo que ponerme a trabajar, ¿no? Ver qué hacer. Entonces, mucha gente la misma necesidad lo lleva a emprender un negocio. Entonces,
No es bueno, no es bueno que tengan todo. No es bueno que tengan todo. No te preparan para la vida. Y cuando tienes que salir, te enfrentas y muchas veces te chocas y te duele, pues te va a doler, de verdad, porque no estamos preparados para vivir. Creemos que así como nos dan la comida, así va a ser afuera, ¿no? Y afuera no vas a encontrar nada, y tú mismo lo vas a tener que hacer. Entonces, muchas veces los padres cometemos esos errores, ¿no? No, que mi hijo no trabaje, no, que va a haber plata, le va a gustar, ya no va a querer. Pero ese es el riesgo, pues. El problema está que si no tiene ninguna experiencia laboral, cuando termine su trabajo ya con su cartón en el brazo y sale a buscar trabajo, no va a encontrar. No, que trabaje en mi empresa. Ah, ya, si tiene su empresa, papá, y está bien, pero ahí practicarás, ahí empezarás a trabajar. Pero si no tienes nada, 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 entonces cortarle las alas, cuando quiera volar no va a poder, ¿entiendes? Bueno, entonces sigamos mejor. El emprendimiento. El emprendimiento. Se conoce como emprendimiento la actitud que toma un individuo para iniciar un nuevo proyecto, ¿correcto? Entonces, mira, iniciar un nuevo proyecto a través de ideas y oportunidades. Entonces, eso es, profe, vamos a emprender un negocio, ¿correcto? Es iniciar un nuevo proyecto de negocio, ¿no? Un nuevo proyecto de negocio. ¿Qué hacer? Se te prende el foquito y tú dices, de aquí me voy para arriba, para acá. Emprendes. El emprendedor debe tener dos características importantes que muchos no tenemos, porque es fácil decirlo, pero hazlo, pues, ¿correcto? Eso es la situación. Ya, es fácil decirlo, ¿no? Pero ya, hazlo, pues. Por ejemplo, una característica del emprendedor es esto de aquí. Vamos a poner aquí. Primero, la creatividad. Tiene que ser una persona creativa, ingeniosa, que la idea, caramba, tiene muy bonitas ideas, muy buenas ideas. Entonces, una característica del emprendedor es que tiene excelentes ideas, pero ahí puede morir, como muchos. Morimos en las ideas, nada más. En cambio, el emprendedor tiene lo otro, que es lo más importante, que la acción, innovación. ¿Entiendes? O sea, no solamente se queda en esa idea, sino lo ejecuta, lo hace. Y muchos nos quedamos, ¿y si me va mal? ¿Y si pierdo? No, que me da miedo. ¿Entiendes? Nos quedamos ahí. Y hay gente que no, arriesga, ya me va bien, me va bien, me va mal, me va mal, pues aprenderé, pues. Entonces, eso es lo que tiene un emprendedor. Y eso, el tener esas dos cosas es admirable. Y no necesariamente, pues, lo tienen las personas que han ido a una universidad, han llevado cursos sobre el tema, no. Tú vas a Gamarra, encuentras gente, caramba, que ni siquiera pisó el colegio, y son empresarios y mueven billetes. Porque tienen esto innato en ellos, ¿entiendes? Es algo innato, nacieron comerciantes, cosa que algunos otros tenemos que estudiar, aprenderlo, ¿no? ¿Entiendes? Ellos no. Y mis respetos a esas personas, ¿no? Claro, aprendieron en la vida, la misma experiencia, la misma necesidad. Y la historia es la misma. Llegaron, la historia es la misma. La mayoría de ellos, la mayoría vino de provincia, sin nada, trabajaron, pusieron su primer negocio, ahorraron, ahora ellos son dueños de eso, ¿entiendes? Obviamente, profe, entonces sus hijos nacieron y ya encontraron todo, no valoran, no valoran lo que los padres hicieron. Algunos sí, pero estoy hablando de manera general, ¿entiendes? Entonces, bueno, entonces la creatividad se basa en una idea abstracta, concreta.
En cambio, la innovación implica, pues, introducción de un nuevo o significativo producto, bien o servicio. Bien, esto es correcto. Muy bien, ese es la. Entonces, como te digo, son dos cosas importantes. Dos cosas importantes. El primero, la creatividad, y el segundo, la innovación. Si tiene las dos, date por ganador. Por ejemplo, acá, el caso, por ejemplo, de la creatividad. Creatividad cambia la percepción. En cambio, la innovación cambia la realidad. Como el creativo o la persona que tiene creatividad tiene ideas, cambia las cosas, la forma de ver las cosas. Pero ahí no más queda. Entonces el otro sí cambia la realidad porque ya creó el producto y lo puso en el mercado. Entonces la creatividad requiere pensamiento, la innovación requiere acción. La creatividad se presenta en un instante, la innovación toma tiempo. La creatividad imagina un sistema nuevo y la innovación entrega algo nuevo al sistema. ¿Está bien? O sea, uno está imaginando y el otro está haciendo. La creatividad no se puede medir. Tú no puedes medir tu idea ni sus resultados porque sigue siendo algo abstracto. En cambio, si lo haces, puedes medirlo. Tú, si fue bueno o fue malo, ¿no? Entonces aquí sus efectos sí se pueden medir. Un líder que es una persona muy interesante en una empresa, que es diferente a ser jefe, ¿no? El jefe da órdenes, ¿no? El líder da ejemplos. El líder inspira a hacer algo, ¿entiendes? En cambio, el líder inspira a hacer algo, es el ejemplo, es el que conoce, es el que invita a hacer, ¿no? Es el que te hace sentir importante. En cambio, el jefe quiere asumir como que él es el que hizo todo, ¿no? Gracias a él. En cambio, el líder no, el líder te pone adelante, te dice, este trabajo fue realizado gracias a la colaboración de tal persona y de todos ellos. Gracias a ellos estamos donde estamos. Te hace sentir importante, ¿no? Y eso también ustedes deben tenerlo en cuenta. Ustedes todo el tiempo no van a ser alumnos mañana van a ser ingenieros, profesionales, y la humildad y sin perder la importancia de lo que tú haces, eso sí, ¿ah? O sea, obviamente, ¿no? Ustedes, o sea, tampoco decir que gracias solamente a ellos, ¿no? O sea, ellos y el personal que dirige, ¿no? O sea, pero siempre poniéndote en ese grupo, ¿no? Eso es importante, eso es importante. Entonces, para que sea respetado, ¿no? Pues también hay gente que no hace nada y se jamonea de que esto ha sido creado gracias a uno, ¿no? Y eso no está bien. Bueno, entonces eso ya en el camino, ya tú lo observarás, lo aprenderás, ¿no? Y como te digo, vas a encontrar cosas buenas y cosas malas. Eso ya es parte de lo que ustedes en tu vida vas a aprender, ¿no? Gente que envidiosa, que te va a querer poner en el piso, que te va a poner zancadillas para que te caigas. Eso vas a encontrar todo un montón. Ahí ese ya eres tú, pues, hijo. Correcto. Ese eres tú ya. Fíjate. Al enemigo no se le tiene lejos. Al enemigo se le tiene cerca. No, que yo con tal de no me choco con él, no me interesa lo que haga esa persona. No, más bien es importante, más bien tenerlo cerca para saber sus movimientos. Y antes que ataque, bueno, está preparado, ¿no? Para eso. Entonces, eso es una recomendación. La función de un líder creativo es fomentar la reflexión. La función del líder de innovación es provocar una acción. Y como te digo, esto y esto, sumado, éxito. Bacán, ¿no? Bacán, tener las dos cosas. Es importante en tener esas dos cosas.
Dentro de lo que es la creatividad se da por muchas condiciones. La misma necesidad te obliga a crear, idear qué hacer, ¿no? Entonces es cierto, ¿no? La misma necesidad. Pucha, ¿qué hago? Me botaron del trabajo. ¿Qué tengo que hacer? Idear, ¿no? Entonces, eso es la coyuntura. Ahí, por ejemplo, yo me acuerdo en la vez pasada sale por televisión, en plena parada militar, un señor se llevaba 2.000 panes con pollo a vender. 2.000 panes con pollo a vender. Señor, ¿usted vende pan con pollo? Sí. ¿A cuánto? A 2 soles cada uno. Y termina, sí, esto lo termina al mediodía. 2.000 pancitos con pollo a vender. A 2 soles. Saca tu cuenta. Ah, el hombre pues está pensando, pues, ¿qué hago? La parada militar, ya, esto voy a vender. Listo. Va a haber clásico o alianza, vinchas. O sea, que están así, están moviéndose, pero al 100 kilómetros por hora, así, 200 si posible. Son muy habilidosos, muy habilidosos. Seguimos por acá. Tipo de innovación. ¿Qué tipo de innovación tenemos? Por ejemplo, dentro del tipo de innovación tenemos innovación del producto. ¿Sí? Ya, acá. Innovación del producto. Cuando hablamos de innovación del producto, consiste en ofrecer al mercado un producto nuevo o mejorado. Muy bien. Consiste en entregar, dice acá, un producto nuevo o mejorado. Puede referirse a variaciones en los materiales, variaciones en el diseño o nueva función. Claro, por ejemplo, en la imagen que ves, como el teléfono ya ha ido cambiando su modelo, ¿no? O sea, el producto va cambiando, lo vas innovando. Por ejemplo, en el caso de los celulares, que hace años solamente su única función era llamar y recibir llamadas. Hoy día es una computadora portátil, pues, ¿no? Haces todo en un celular. Compras, pagas, transfieres, te comunicas, mandas mensajes. ¿Qué no haces ahí? El celular es todo hoy día, ¿no? Entonces, cada vez se va modernizando, cada vez va apareciendo cosas nuevas. Esa es innovación del producto. Esa es innovación. ¿De qué? Del producto. O sea, vas cambiando el producto. ¿Ya? Muy bien. Listo. Por ejemplo, aparece la Inca Kola. Me dijeron en la mañana, profe, ¿ha probado la Inca Kola con sabor a camu camu? Le digo, no. Por ejemplo, ¿no? Y sí, yo pensé que era broma. Sí hay. Yo no le había visto eso. Yo creo que ya salió del mercado o tal vez todavía hay, ¿no? Pero creo que no es bueno, es un producto que no ha pegado por lo visto, ¿no? Muy bien, correcto. Sí, pues va a suceder lo de la chicha morada, pero ahora, camu camu, Inca Kola con sabor a camu camu. Pues creo que no ha aprendido la derrota de la vez pasada con la chicha morada, a pesar que han hecho todo un informe con respecto a eso, ¿no? Y yo creo que es un error, ¿no? No sé, pero creo que es un error. ¿Por qué? Porque está chocando con productos tradicionales, ¿no? Y generalmente, pues, ya la gente, o que le cambie, pues, una gaseosa, pero que no le ponga Inca Kola, Camu Camu, ¿no? Porque si tú o sea, si la gente ya tiene un sabor en su mente de lo que es la Inca Kola, y si tú me dices que esta nueva Inca Kola tiene ciertas características diferentes, como que la gente lo relaciona y al final no le gusta. Bueno, entonces, pero esa es innovación del producto. La vez pasada también me invitaron una galletita con sabor a queso, galletita con sabor a mantequilla. El caso de ¿cómo se llama esto? De la Club Social. Eso, por ejemplo, es innovación del producto, ¿no? O sea, es la misma galleta, pero ya la vas modificando, ¿no? La vas modificando. Eso es innovación del producto.
También puede ser innovación del proceso, pero en la innovación del proceso, por ejemplo, la idea es reducir, mejorar el proceso productivo, ¿no? Vamos a mejorar que el proceso productivo, ¿ya? Vamos a mejorar que el proceso productivo, ¿muy bien? El proceso productivo, ya, muy bien. ¿Y cómo mejoramos el proceso productivo? Por ejemplo, podría ser utilizando nuevas maquinarias, ¿no? Que tienen como meta reducir costos. ¿Correcto? Entonces, eso, mira, nuevas maquinarias, intención, el objetivo primordial es que reducir costos. Por ejemplo, una empresa termina comprando, por ejemplo, una empresa termina comprando, este, por ejemplo, envasado automático, una máquina envasadora, ¿no? Te reduce costos, botas empleados, botas trabajadores, porque es lo que ocurre cuando tú compras una máquina, ¿no? Al final genera desempleo también, ¿ya? Por ejemplo, entonces ahí estás innovando, sí, pero innovando en el proceso. O como dice por acá, mira, vamos a poner aquí, oh, acá. Por ejemplo, dice, mira, envasado automático, corte láser, ejemplo de innovación que hay, ¿no? Mira, corte láser, envasado automático, compra de maquinarias, por ejemplo, eléctricas, ya no manuales, ni a pedales, como en el caso, por ejemplo, de las máquinas de confecciones que se utilizaban antiguamente. Hoy día ya las máquinas son pues más sofisticadas, ¿no? Entonces, ahí estás innovando que en el proceso. Ahí estás innovando en el proceso. También hay otros tipos de innovaciones, por ejemplo, o innovación organizacional. Muy bien, ratito, ratito. Un ratito. Mm, un ratito. Ya. Entonces, ahí vamos a ver aquí. Ya. A ver. Entonces, tipos de innovación. A ver, innovación organizacional. En este caso, por ejemplo, se refiere a la implementación de nuevos métodos organizacionales. Por ejemplo, nuevos departamentos y, lo más importante, ¿no? Generar un mejor ambiente laboral. Eso también es muy importante. Esos departamentos que se generen con la intención de generar un ambiente laboral más adecuado deben lograr ese objetivo. Fidelizas al trabajador. Importante, ¿eh? Fidelizas al trabajador. Entonces, eso es un punto interesante en una empresa. Ya ves, por ejemplo, sistema de franquicias, comercio electrónico, trabajo colaborativo, ¿no? Listo, por ahí va. Crear nuevos departamentos en la empresa, buscando mejorar las condiciones laborales, mejores ambientes de trabajo y abrir nuevos departamentos para mejorar el comercio de la empresa, ¿no? ¿Listo? Y también por acá tenemos otro, mira, innovación en marketing. A ver, esto, innovación en el marketing. Por ejemplo, acá, ¿a qué se refiere? A la apariencia del producto, divulgación y distribución del producto. ¿Ya está?
¿correcto? Entonces, ahí tenemos apariencia del producto. Las empresas, por ejemplo, hoy día, eh, fue la gaseosa venía especialmente en botella de vidrio. Pero ¿cuál es el problema? La botella de vidrio es muy costosa, pues, ¿no? Porque hay que mandarla a hacer de vidrio, correcto, se rompen, pesan. En cambio, lo otro era hacerlos en plástico. Otra presentación, por ejemplo, otra presentación. Eso no es producto. Ahí la gaseosa sigue siendo la misma. El problema está cómo lo estás presentando. Ahora lo estás presentando en botellas de plástico, ¿correcto? Con botellas con taparrosca, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese ya es marketing. Ese ya es marketing. Eso no es producto. El producto sería lo que me dijo un alumno, ¿no? Profe, Inca Kola con Camu Camu. A ver. No, no hay. Sí hay, profe. Y sacó la imagen. Y si había. Bueno, pues ya que después de la derrota del Inca Kola, de la moradita de Inca Kola, bueno. Entonces, existe eso, ¿no? Muy bien. Entonces, seguimos por aquí. Seguimos por aquí. Muy bien. Por acá vemos rápidamente los tipos de emprendimiento, ¿no? El emprendimiento. Cuando hablamos del emprendimiento, estamos aquí, emprendimiento, por ejemplo, dos tipos de emprendimiento, por oportunidad y por necesidad. Dos tipos de emprendimiento, por oportunidad y por necesidad. El emprendimiento por oportunidad es aquel que se da cuando la persona analiza, estudia el mercado. Analizamos el mercado, estudiamos el mercado y decidimos poner un negocio. Tiene potencial de crecimiento. Que te vaya bien es más seguro a que emprendas por necesidad. ¿Por qué? Porque en el caso del emprendimiento por oportunidad, la persona analiza el mercado y decide realizar una labor. Ya, entonces, eso sí. Entonces, emprender por oportunidad, dice, es materializar una idea de negocio en una empresa con potencial de crecimiento, que surge al observar algunos desatinos en el mercado, ¿no? Y ponen una solución, y se proponen una solución innovadora. Eso es el emprendimiento por oportunidad, diferente del emprendimiento por necesidad. Dice, es poner en marcha la idea de negocio de forma apresurada, sin conocer si tiene o no potencial en el mercado. Simplemente la necesidad te lleva a hacerlo, ¿no? En la imagen se ve, ¿no? Uno ya lo estudió, lo analizó, ya sabe cómo funciona. El otro no sabe por dónde empezar. ¿Entiendes? Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Entonces, por ejemplo, cuando el PBI empieza a crecer y tú ves que la gente tiene empleo, está en buenas condiciones, entonces esa gente, o sea, las personas pueden emprender, pero emprenden por oportunidad, porque hay condiciones que te llevan a poner un negocio sabiendo que la gente lo puede comprar. Pero si tú decides emprender en una situación crítica, generalmente se emprende por necesidad, ya, ya lo que salga. El caso de la pandemia, ¿no? El caso de la pandemia es un ejemplo claro de un emprendimiento por necesidad. La gente pone su negocio a lo que salga. Ya está, muy bien. Y ahí tenemos, vamos a poner por aquí, el árbol de problemas. Muy bien, entonces ahí tenemos dos cosas importantes. El árbol de problemas. También para poder hacer un análisis de lo que podemos dedicar o de lo que vamos a hacer, sería primero, pues, generalmente esto lo vamos a encontrar bastante en trabajos, ¿no? Que tengamos en la universidad, ¿no? O cuando quieras emprender un negocio, ¿no? Ya. Y tratemos de solucionarlo, ¿no? Porque, o sea,
Una persona va a iniciar un negocio pensando en cubrir una necesidad. Falta algo. Entonces, uno busca cubrir esa necesidad, ¿no? Listo. Poner un negocio donde ya hay mucha competencia, tal vez no sea muy saludable, salvo que todavía uno calcula que el mercado todavía puede acoger a un competidor más. Pero si uno ya ve que el mercado está muy saturado, ya poner uno más ya no es muy saludable. ¿Está bien? Entonces, en el árbol de problemas, a el árbol de problemas se le llama el árbol de las causas, causa-efecto. Es un análisis situacional, dice acá, o análisis de problemas. Esta herramienta nos permite mapear o diagramar el problema. Se entiende por árbol, por ejemplo, aquí. El tronco representa el problema principal. Las raíces estarían dadas por sus, ¿qué te digo? Las raíces estarían dadas por las causas y las hojas serían sus efectos o consecuencias. ¿Está bien? Entonces, las raíces son las causas, el tronco es el problema principal y luego las hojas y ramas que serían los efectos de esas causas. ¿Está bien? Lo llaman causa-efecto. ¿Cómo hacer un árbol de problemas? Para hacer un árbol de problemas no es tan sencillo, va a depender de cuál es el problema de análisis, ¿no? A veces requiere de profesionales que ayuden porque hay que saber diferenciar cuál es la causa y cuál es el efecto. Pero, como le digo a los chicos, esto, por ejemplo, yo lo estudié, a mí me parece curioso, ¿no? Que a ustedes les piden este tema, ¿no? ¿Por qué? Porque esto yo lo he llevado, pero yo lo he llevado en maestría, no lo he llevado en pregrado. Y a ustedes les piden eso. Y un alumno me dice, profe, yo lo llevé en el colegio. Qué bien, ¿no? Qué bueno. Pero imagínate, cada vez piden más temas, ¿no? Más temas. Bueno, ¿cómo hacer un árbol de problemas? Paso a paso se identifica, dice acá, los principales problemas de la situación analizada. Cualquier técnica para generar ideas es útil, ¿no? O sea, lo que es la lluvia de ideas. Una vez que tenemos ya el problema principal, automáticamente tendríamos que pensar en las causas y en las consecuencias. ¿Correcto? Dice acá. Suele ser una buena alternativa, sin embargo, si el problema es mucho más técnico, se requiere de muchos expertos y de discusiones, ya que es complejo diferenciar causas de efectos. ¿Bien? Por ejemplo, ahí al costadito está un árbol de problemas. Y se ha puesto esto, ¿no? Por ejemplo, un problema serían los frecuentes accidentes de ómnibus. Hay muchos accidentes de ómnibus. Entonces, la pregunta sería, ¿cuáles son las causas? Conductores imprudentes, o por ejemplo, en los últimos accidentes que han habido, se considera error humano. A lo mejor el conductor está cansado también, pues, ¿no? No descansa en las horas que deben hacerlo y obviamente manejar una cosa, pues, estar en la pista, pucha, obviamente si está cansado se va a dormir. El exceso de velocidad, todas esas cosas funcionan ahí para este tipo de eventos, ¿no? Entonces, bueno, pero en el caso que estamos viendo acá, ¿cuáles serían las causas? Vehículos en malas condiciones, calles en mal estado, los vehículos que tengan malas condiciones son vehículos obsoletos, son deficiente estado de mantenimiento. Esas son las causas. ¿Para qué? Para que sus efectos sean que obviamente pues muchos accidentes y los efectos son pasajeros heridos o muertos. Y los pasajeros llegan tarde, lo cual va a generar una pérdida de confianza a la empresa, ¿no? Empresas que han perdido su confianza, ¿no? Y de esos hay bastantes, ¿ah? Empresas que ya no se confía en ellas, ¿no? Correcto. Entonces, por ejemplo, ya no existe en Lima la empresa Orión, ¿no? Yo creo que ya no hay, ya no escucho ya Orión. Sé que esa empresa cada rato se accidentaba, la empresa Orión. Ya no creo, aún hay así, mira, ¿eh?
Pero es que Orión era una empresa grande, tenía varias líneas, pero ahora creo que ya debe estar limitada en una cierta zona nomás, porque era una empresa grande. Muy bien. Recorría, yo me acuerdo, Chorrillos, recorría Surquillo, no sé, pero ahora yo creo que ya no hay, pero como te dices, sí, dice que sí hay, bueno, debe ser, debe ser, pero ya. Entonces, por ejemplo, esa empresa constantemente se accidentaba. Entonces, ya había un momento en que ya debería haber salido del mercado, ¿no? Bueno, y lo otro es, una vez, una vez que ya tenemos el árbol de problemas, el árbol de objetivos es sencillo. ¿Por qué? Porque el árbol de objetivos sale del árbol de problemas. ¿Y en qué consiste? En poner en positivo lo que habíamos puesto en negativo, ¿no? Dice también llamado árbol de medios y fines. Pregunta San Marcos. Muy bien. O el árbol de soluciones. Muy bien. ¿Cómo hacer un árbol de objetivos? Paso a paso. Muy bien. Si te dispones a hacer un árbol de objetivos es porque ya tienes analizada la situación problemática. O sea, si vas a hacer un árbol de objetivos es porque ya tienes el árbol de problemas. ¿Ya? Y es bien sencillo porque y cuentas con un árbol de problemas realizado. De este punto de vista partimos para hacer el árbol de objetivos. Vamos a redactarlo en positivo para transformar las causas en medios y los efectos en fines. O sea, lo que estaba en negativo lo vamos a poner en positivo. Mira, acá está. Vamos a duplicar esto para que lo puedan ver. Un ratito. Un ratito. Ya, mira. Mira, todo lo que estaba en negativo pasa a ser positivo. Ojalá viniera una pregunta de eso y te pusieran un espacio en blanco para que tú lo llenes, ¿no? En función a lo que te está señalando. Por ejemplo, acá dice frecuentes accidentes de ómnibus. Acá, ¿cuál sería lo positivo? Que no haya, o en todo caso que se reduce la frecuencia de accidente de ómnibus, se reduce la frecuencia. ¿Cuáles son las causas? Conductores imprudentes. Y acá sería conductores que conducen con prudencia. Acá en la izquierda dice vehículos en malas condiciones. Acá dice vehículos en buen estado. ¿Por qué? Porque los vehículos pasan regularmente, son reemplazados por nuevos. Y el otro es deficiente estado de mantenimiento y control técnico. ¿Ya ves? En la izquierda dice calles en mal estado y acá dice calles en mejores condiciones. Entonces, obviamente, las causas se vuelven en medios. ¿Para qué? Para lograr cambiar ese efecto en un fin. Por ejemplo, pasajeros heridos, hay menos pasajeros accidentados. Pasajeros llegan tarde, pasajeros llegan a tiempo. Acá se perdió la confianza, acá la empresa goza de buena reputación. ¿Entiendes? Entonces, eso funciona así. Es como, por ejemplo, yo le decía a los chicos, ¿cuál es el problema que podemos presentar en un nivel académico bajo, ¿no? En el caso de muchos postulantes. Si tú ves, si tú te pones a analizar cuál es la causa, hay varias, ¿ah? Entre ellos yo considero una causa importante es el distractor. El distractor. Estás aquí, pero estás viendo la televisión que también en tu casa, estás escuchando música, estás en el WhatsApp. O sea, no te puedes concentrar. Entonces ya perdiste.
¿entiendes? Y si no te concentras o no entiendes, va a estar un examen malo. En cambio, si ya tú sabes eso, entonces si el problema es el bajo nivel de educación que tenemos, entonces el objetivo debe ser mejorar ese nivel de educación. Si ya sabemos que la causa es el distractor, el medio sería eliminar el distractor. Porque si el distractor tiene por efecto que no entiendo, al eliminar el distractor, el efecto, mejor dicho, el fin va a ser que entender la clase. ¿Entiendes? O sea, se puede, pues, pero ya eso es una cuestión de cada uno de ustedes. Ustedes tienen que tratar de ordenarse, ¿no? Estudiar virtual es muy interesante para aquellos chicos que realmente quieren estudiar, ¿no? O sea, no es... Hay gente que dice, no, pero no se puede estudiar. Así me dicen los chicos del presencial, ¿no? No, profe, virtual es diferente, no se puede estudiar. No, le digo, te equivocas. Te equivocas. Hay gente, y caramba, yo tengo chicos que estudian virtual y ingresan. ¿Por qué? Porque en realidad es cada uno, ¿no? O sea, cada uno tiene que poner su parte, ¿no? O sea, aquí están los chicos que quieren estudiar realmente. ¿Bien? Y tú lo dices, ya ves, dice, quiere estudiarlo hacia donde sea. Claro, es que eres tú, pues, ¿entiendes? Los chicos de presencial creen que el profesor tiene que estar a su costado. No es así, no es así, ahora preguntan, ¿no? O sea, no preguntan, ya ese es el problema de ellos, ya, ¿no? Y presencial igualito, pues están escuchando su música, están en otra, están enamorando, están gileando. De verdad, pues me ocurre, me ocurre. Estoy dictando mi clase, una chica le está peinando la otra, le está haciendo las trencitas. Entonces ya, yo sí no estoy para ser niñero, como le digo a ellos. No, te equivocas. A mí me pagan para dictar una clase, no para estar llamándote la atención a cada rato, ¿no? O sea, simplemente quieres estudiar, estudias. Y si no, bienvenido al otro ciclo. Me miran, se ríen, me miran de cólera. Ya, me interesa. Entonces seguimos. Otro punto también importante es el plan de acción en una empresa, ¿no? El plan de acción se constituye como una especie de una guía, ¿no? De lo que queremos y vamos a hacer. Un requisito fundamental para ver este tema es definir nuestra misión, visión y valores. Entonces, cuando vemos el plan de acción de la empresa es ver la guía, ¿no? O sea, es como la brújula, dónde vamos a llegar, qué queremos hacer, qué hacemos y a dónde queremos estar. Entonces, eso es el plan de acción. El plan de acción indica pues una misión, y la misión es lo que somos. Por ejemplo, acá, la misión dice, define principalmente cuál es nuestra labor o actividad en el mercado. Además, se puede completar haciendo referencia al público, ¿no? Hacia el que va dirigido y todo eso. Para definir la misión de una empresa, nos puede ayudar esto, ¿no? Desarrollar algunas preguntas. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro negocio? ¿A qué nos dedicamos? ¿Cuál es nuestra razón de ser? ¿Y cuáles son nuestro público objetivo, ¿no? Y dice, ¿cuál es nuestro ámbito geográfico de acción? Muy bien, ¿cuál es nuestra ventaja competitiva que nos diferencia de nuestros competidores? Eso es. Entonces, cuando hablamos del plan de acción, cuando hablamos del plan de acción, estamos hablando de qué somos, cuál es nuestro negocio, a quién está dirigido y qué es lo que buscamos. Eso es plan de acción. ¿Ya? Muy bien, plan de acción. Y luego tenemos la visión. La visión es dónde nos vemos, qué queremos, a dónde queremos llegar, cómo nos vemos en el futuro. ¿Ya? Esto es. Estas metas tienen que ser realistas y alcanzables, puesto que la propuesta de visión tiene un carácter inspirador y motivador.
Para la definición de la visión de nuestra empresa nos ayudará a responder las siguientes preguntas. ¿Qué quiero lograr? ¿Dónde quiero estar en el futuro? ¿Para quién lo haré? Ampliaré mi zona de actuación. ¿Está bien? Listo. Muy bien. Eso es. Entonces, por ejemplo, aquí, yo le mostraba a los alumnos para que puedan diferenciar un ratito, un ratito. Muy bien, ya está. Acá. Bien. Mira, voy a compartir. Mira, aquí. Ahí estamos. Mira, la misión de la Universidad San Marcos. ¿Correcto? Ahí están. Ahí están. Muy bien. Misión. ¿Qué es la misión? Generar y difundir conocimiento científico, tecnológico y humanístico, formando profesionales e investigadores líderes en los estudiantes con valores respetuosos de la diversidad cultural, promotores de la identidad nacional basada en una cultura de calidad y responsabilidad social para contribuir al desarrollo sostenible del país y la sociedad. ¿Eso qué es? Eso es la misión. Esa es la misión. ¿Cuál es la misión? Lo que queremos ser en el futuro. ¿Y qué es lo que quiere ser? Ser un referente nacional e internacional en generación de conocimiento y educación de calidad. Se puede diferenciar, ¿no? O sea, sería bacán que te venga un párrafo y que te diga diferencia o cuál es cuál, ¿no? ¿Entiendes? La misión es qué somos y la visión es qué quiero ser, dónde me veo en el futuro. ¿Está bien? Listo. Y lo otro son los valores. Aquí no, sí, aquí están los valores. Mira, ahí están los valores. ¿Estás cumpliendo con esas condiciones? Por ejemplo, características que corresponden a nuestra institución, las cuales poseen los miembros de nuestra comunidad y que les permite desenvolverse y desarrollarse en un entorno que agrupa aspectos éticos, capacidades, guías, comportamiento, el logro de objetivos. Estos son los siguientes. A ver, ¿te sientes con ganas de ser sanmarquino? Tienes que tener valores, solidaridad, hacer el bien común. Mira, hacer el bien común, apoyando a las personas en situación desafortunada. No, 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 no. Solidaridad, o bueno, no tanto tirar piedras, pero sí ser una persona crítica, no una persona que se quede callada ante los hechos que ocurren en nuestro país. Y eso está bien. Tampoco vas a ser una persona, caramba, que acepta todo lo malo que pueda ocurrir, ¿no? ¿Qué hacemos nosotros? Responsabilidad. Cualidad y valor del ser humano que le permite comprometerse, actuar de forma correcta, cumpliendo sus obligaciones. Otro, integridad, unidad permanente, correcto, de los miembros de la institución, de pensar, actuar, concordancia con los valores institucionales. Dignidad, chicos, dignidad. Eso. Entonces nosotros no podemos ser una persona, pues, caramba, pasivos, no, a lo que ocurre, no, respeto a nuestros semejantes por cualquier condición, listo, tolerancia, respeto a las personas por sus creencias, costumbres. San Marcos es el Perú, tú en San Marcos vas a encontrar gente de todo el Perú con costumbres diferentes a las tuyas, ¿entiendes? Tal vez ahora menos que antes, tal vez ahora menos que antes, ¿ah? Porque San Marcos se ha elitizado. ¿Cuánto cuesta postular a San Marcos? Claro, cualquiera lo postula, cualquiera lo postula. En mi época era diferente, en mi época era diferente, era más cómodo postular a San Marcos y encontrabas gente realmente de cualquier lugar. Ahorita no, listo. ¿Cuándo estaba su examen antes? Bueno, yo calculo, si lo ponemos en promedio, ahorita lo que sería un examen de 150 soles promedio, ¿no? O sea, al tiempo ahorita, 150 soles, más no. Ujú. Gasté mis ahorros de toda la vida en la pre. Ah, su madre, ¿te das cuenta? Y bueno, libertad, expresión, expresar opiniones, ideas diferentes. Oye, listo. Y así.
Bueno, chicos, lo voy dejando. No me había fijado que son a las 8 ya. Y ahorita. Y así. Mira. Entonces, ahí tenemos los valores, ¿no? Los valores de la empresa. Listo. Cuídense, les mando ahorita sus claves con las... No, ahorita no, estoy de viaje, se los envío el viernes, el día viernes tempranito, ¿ya? Le envío las claves y todo, ¿correcto? Sí, me voy porque ya seguramente va a entrar otro profesor. Y nos vemos, chicos, chao. Ojalá no puedo no verlo, ojalá. Ojalá no, pueda no verlo en otro ciclo. Sí, pues, ojalá. Listo. No sé si se encuentra su casa ¿con qué? Con un agujero. No es agujero. Ahí está ¿cómo se llama el interruptor? Estoy en provincia, estoy fuera de... Listo. Chao, nos vemos. Cuídense. Un abrazo a todos. Pórtense